Hoy hablaremos con Fermín Mármol García sobre el crimen organizado. Muy buen día, un saludo a la producción de Guapas y Apoyadas y en especial a Jack Miguel Rosas, quien les habla Fermín Mármol García, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales, Criminológica y Criminalística de la Universidad de Santa María, actualmente en Panamá. Me preguntan con relación al crimen organizado. Deseo indicarles que crimen organizado es igual que delincuencia organizada. Es la materialización de una conducta grupal ilícita que busca generar daño patrimonial, daño social, daño político en determinado país. Lo grave del crimen organizado es que genera primitivismo, retroceso y realmente ahuyenta la inversión nacional y extranjera. Por lo tanto, la lucha contra el crimen organizado no solo depende del país que lo sufre, sino es un marco conceptual mucho más amplio que ha sido abrazado por la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, con la Convención de Palermo. Hablemos del crimen organizado en el mundo. Sí, ciertamente el crimen organizado modernamente depende del país donde la estructura del crimen tenga su asentamiento. No es lo mismo tener un asentamiento de la estructura criminal en países desarrollados, donde las instituciones preventivas y represivas en el ámbito legal son muy robustas, a tener el ámbito de aplicación del crimen organizado en países en vías de desarrollo o países realmente en retroceso. Tendremos una delincuencia mucho más violenta, mucho más dedicada a delitos como el tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas, extracción de minerales preciosos, que necesitan control territorial en los países en vías de desarrollo, y tendremos una estructura de delincuencia organizada, de astucia dedicada a defraudaciones, a estafas, a cibercrimen en los países desarrollados. Ambas van a coexistir al final en el proceso de legitimación de capitales, pero un elemento importante es el control territorial con el crimen organizado violento versus una delincuencia mucho más tecnificada y de astucia en los países desarrollados. Eso pudiera ser la diferencia fundamental entre una delincuencia organizada en Europa o en los Estados Unidos de América o en países africanos o en Latinoamérica. ¿Y el crimen organizado en Venezuela? Sobre el caso venezolano diría que tenemos lo peor de los dos mundos, una delincuencia organizada violenta con control territorial de corte nacional, pero también de corte extranjero. Operan los colombianos con los disidentes paramilitares y la guerrilla colombiana en territorio venezolano, pero también los garimperos brasileños en la zona minera del sur de Venezuela, pero también la delincuencia autóctona, que son los colectivos armados y violentos, que son los paramilitares urbanos, también los colectivos rurales, que son el Frente Bolivariano de Liberación, que son los denominados boliches, pero también las megabandas criminales, el pranato carcelario, los pseudosindicatos de la construcción, mineros y petroleros, entre otras estructuras del crimen que buscan controlar territorio para hacer emerger esa economía criminal floreciente, como el tráfico ilegal de drogas, todo el tema del comercio ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, pero también la extracción mineral o la extracción de combustibles hacia Colombia. En fin, una fauna muy compleja en Venezuela, pero por detrás una industria criminal totalmente de astucia, que es la que legitima capitales. Todo esto dentro de un manto de la corrupción e impunidad importante. Venezuela es un caso de estudio importante desde el punto de vista criminológico por el desmontaje de la República, la no separación de la división de los poderes públicos y, la atomización, fragmentación y pulverización de las instituciones. ¿Cómo puede el ciudadano cuidarse del crimen organizado? Es una pregunta absolutamente interesante de cómo el ciudadano común puede protegerse contra el crimen organizado. Yo diría que lo primero es que tiene que defender las banderas de la democracia, las banderas de la transparencia, escoger muy bien a sus gobernantes nacionales, estatales y municipales. Es importante que se comprenda que la delincuencia organizada solo prospera si la institucionalidad pública y privada es muy débil. ¿Y cómo contrarrestar esa debilidad? Dejando de ser habitante, dejando de ser pobladores de un sitio y convirtiéndonos en ciudadanos que realmente somos muy activos socialmente, que defendemos a las universidades, a las ONG, a los medios de comunicación social, que visibilizamos las cosas, que ejercemos plenamente nuestros derechos, pero cumplimos
muy bien nuestras obligaciones. Y en términos más específicos, diría a toda persona víctima del crimen que busque las maneras de visibilizar lo que está ocurriendo. Lo peor es el silencio, la opacidad, son peores que el delito mismo. Gracias por tu participación, doctor Mármol. Agradezco honestamente la oportunidad que me confirieron desde Guapas y Apoyadas de estar con ustedes para tratar brevemente el tema de crimen y violencia, sobre todo detrás del escudo de delincuencia organizada. Estoy a completa disposición de ustedes a través de Twitter, @FermínMármol, a través del Instagram, Fermín Mármol García, y bueno, seguramente pronto volveremos a coincidir. Un gran abrazo y que Dios nos siga bendiciendo.